Hace unos días publiqué en mi Instagram, yo posteo más de lo que debo, publiqué en mi Instagram una pequeña oferta, un pequeño ofrecimiento que era: si están lidiando con algún texto que están trabajando y están trabados o no saben cómo encararlo o lo que sea, como el tipo de formato que sea, como material psicoeducativo, libro, lo que demonios sea, puse una historia y quien estaba interesado me podía escribir una dirección, darme una casilla de correo para recibir un feedback. Como mi manera de dar una mano a lo que es escribir, lo que es producción local. Y en el transcurso de un día recibí 4 bocetos de cosas diciendo: che, estoy trabajando en esto, y proyectos distintos, como alguien estaba haciendo material psicoeducativo, alguien estaba haciendo un libro, o al menos estaba luchando con la idea de un libro, y otra persona estaba también con un material para una cátedra y cosas así. Y en general, mi percepción en esto es: la escritura asusta muchísimo. Bueno, a mí me parece que es razonable que asuste Sí, porque, primero, las generaciones en América Latina de los últimos 20 años no escriben. sí, O sea, partamos de la base que hay una correlación entre escribir y leer que es muy, muy, digamos, entrelazada. Y hay como una dificultad en escribir. Especialmente, yo creo que hay un par de factores, no sé vos qué pensás. La primera es, muchas veces es el miedo a escribir mal en el sentido técnico de la palabra. La gente cree que tiene que escribir como un paper. Y como no conocen o no saben cómo escribir un paper, a veces miedo a tienen escribir mal, decís formalmente. formalmente. Eh, Miedo a escribir mal, mal, cuando digo mal, sí, es un miedo a la perfección, digamos, tiene que ver con el perfeccionismo sí, y eso, es una. sí. Eh, Segundo, las carreras de psicología y de psiquiatría no promueven que la gente escriba mucho. No realmente. No sé, ahora están en las tesis. Yo no he pasado por la... Cuando yo hice la facu yo no tenía tesis, tenía prácticas. Pero no sé si la tesis habrá subsanado un poco eso. Pero de todos modos no creo que emparche demasiado una actividad de escritura a lo largo de toda una carrera. Más allá de los trabajos prácticos y demás, pero hay muy poca preparación para todo eso. Vos cuando te sentás, ¿cuál es la parte más difícil para vos? Em, a mí me parece que a mí, bueno, el perfeccionismo es una de las cosas que me jode, creo que cualquiera. Y ya aprendí que a la mierda con el perfeccionismo y que voy a Claro. escribir de todos modos, un poco acción opuesta, un poco, vamos, nada de lo que estoy escribiendo va a quedar escrito en piedra. Sí. No estoy escribiendo a máquina, con lo cual si tengo que tachar algo, nada, el No mueren ordenador, el árboles. computador es una maravilla, O sea, nada va a quedar ahí firme para siempre. A mí me libera mucho eso. Sí me aparece la conversación con expertos, esto que sí. te decía de la academia, como la conversación como con expertos como una limitación. Cuando le escribo al terapeuta que vive en San Rafael, Mendoza, o le escribo a un familiar o a un consultante, claramente eso fluye de una manera monumental. Sí. Entonces creo que una sugerencia interesante para los que están escribiendo es un poco lo que veníamos charlando, y es: no escriban a la academia, escriban a un público, decidan que le hablen a un público en un lenguaje mucho más coloquial. Sí. Me parece que esa es la primera cosa que me parece que es interesante. La segunda, piensen que ese público, si bien es amplio, también es un público que vive en América Latina. Me parece que es una recomendación útil para los argentinos especialmente, Sí. que recuerden que el lector puede ser un mexicano con suerte o alguien en España con más suerte, y eso significa que tiene que hablar o escribir de una manera literaria que requiere de un estilo particular. Que está bien los ejemplos localistas, pero también es necesario universalizar. No quiero que todo suene
como una telenovela hablada en neutro, pero que por lo menos consideremos la posibilidad de ampliar el horizonte del Río de la Plata. Sí. ¿Vos tenés alguna así como a estos que te mandaron un mensajito? ¿Qué cosas vos sentís que pudiste sugerirles? Yo creo, lo que vos decís, yo lo molestaba a Javi Mandil. Le decía que hacía escritura defensiva. O sea, cuando yo lo cargaba, lo molestaba con eso cuando escribíamos juntos. Y creo que es una cosa a evitar en general, que es esto que vos decís, porque cuando vos escribís para la academia, escribís de acá. Sí. Escribís en guardia, escribís como Sí, golpe y golpe. Y el problema es, si bien a veces hace falta eso, como anticipar dentro del argumento lo que la otra persona te puede decir, si estás haciendo todo eso todo el tiempo, no creas. Porque es muy difícil arriesgarse a decir algo si todo el tiempo estás haciendo un trabajo de edición de lo que estás poniendo. Yo lo que prefiero hacer con eso es separar dos momentos. El momento de escribir es uno, el momento de corregir es otro. Si los colapsás en el mismo, el momento en el cual como lo pulís, con el momento en el cual lo escribís, es como ser crítico de tu propia obra mientras la estás haciendo. Y yo creo que son momentos separados. Porque es interesante porque es un poco lo que los artistas o los escritores de novelas o de literatura dirían. Escribir es correr riesgos. Sí. Y es bueno, y decirle a la gente, bueno, no hay grandes consecuencias cuando uno escribe algo errado, digamos, es algo, yo creo que es interesante, si uno cree que la palabra va a cambiar el mundo, digamos, no va a pasar, te va a leer 4 o 5 personas, ponele 40, ponele 100, te van a leer. Otros van a decir que vos dijiste tal cosa y la transmisión de tu idea va a ser un poquito así. Sí. La verdad que el efecto que tiene en el mundo lo que escribimos, bueno, no va a producir una guerra mundial, digamos. Uno no hay grandes riesgos por correr riesgos, no hay grandes catástrofes que van a ocurrir por correr el riesgo, digamos. Qué sé yo, uno puede cometer el error del lenguaje inclusivo y que alguien te escribe en el Instagram, se te apareciste como un machirulo diciendo tal cosa, lo cual a mí me encanta que me digan eso. Hay algo que vos decís que me parece interesante y es lo de lo defensivo, porque tengo la sensación que no todo el mundo, y esto por ahí tiene mucho que ver con tercera ola, está tan abierto a recibir feedback. Vos y yo estamos suponiendo que la gente está abierta a recibir feedback negativo. No sé, y creo que es una buena recomendación para un escritor, está abierto al feedback negativo, porque para eso lo estás pidiendo. Sí. No para que te den palmadas. Sí, ni hablar. Sí, lo que pasa es que el feedback negativo muchas veces es el propio, el primero. Pero el problema es tomarlo como un insulto. El problema es tomarlo como un insulto cuando en realidad alguien te está tratando de ayudar a armar una cosa. Si lo que estás hablando es del momento de edición, el momento de corrección, el momento en el cual se lo pasas a alguien más y alguien más lo mira. Yo creo que, por un lado, sí, si no estás dispuesto como a exhibir un poco de piel, en ese sentido, en el sentido de arriesgarte a algo, de arriesgarte a que te duela un poco, a que te digan algo que quizás no sea, esto es una genialidad, es lo mejor que se ha escrito en la historia de la literatura mundial. Como estar abierto a que alguien te dé un feedback que no sea del todo positivo. Yo en general no es una experiencia que he tenido porque me parece que es algo que se ve más del lado editorial, ¿no? El editorial sí, en el proceso editorial se ve mucho la dificultad en escuchar el feedback negativo por parte de algunos autores, eso sí es cierto. Uno a veces tiene demasiado cuidado y el cuidado se vuelve algo excesivo y fragilizante, porque si no le podés decir a alguien esto no es publicable o esto no, o esta idea, nada. Yo creo que la gente tiene que poder tolerar que te hagan un bollo el papel y se empieza de nuevo. Si no es como muy difícil avanzar en eso. Es que aparte es la única manera. El tema es, no hay otra forma de aprender a escribir
que hacerlo mal. No hay otra forma. Bueno, no, todo, no hay una forma. casi todo, mi amor. Es todo así. No hay casi forma. Todo. Vos decías antes. Andar en bicicleta te tenés que pegar un par de porrazos, eso forma parte del proceso. Y el asunto es, pero con escribir a veces la idea es que no. La idea es que nada, te sentás arriba de una lapicera y sale un artículo. No, lleva un montón de laburo. A veces las personas me preguntan, y me pasa cada tanto como gente, a veces que me contacto por las redes, hablo y me preguntan, che, ¿cuánto tiempo te lleva a escribir algo? Y honestamente me ha pasado un montón de veces de gente que piensa que yo escribo un artículo en 4 horas. Un artículo, poner unas 5 o 8 páginas en Word, piensa que yo lo escribo en 4 horas. Digo, negro, como mínimo estoy 3 semanas. Lleva un montón de tiempo porque es así el proceso, es un proceso reiterativo, es un proceso de ir una y otra vez sobre lo mismo y de escribir porquerías, borrarlas, sacarlas, volver a editar. Y hay que estar dispuesto un poco a dejar ir eso, a recibir críticas negativas, a escribir cosas que en una primera impresión sean una porquería, que uno los vio como esto es una porquería. Pero está bien, es el proceso de aprender. Hay una cosa que es interesante y que a mí ¿por qué yo insisto en que los terapeutas escriban? Es que uno aprende escribiendo. Sí, un montón. Sí. No solo porque buscas las fuentes o querés saber la idea, sino de pronto, hoy estaba esbozando una idea sobre un temón en las consultorías, que es el paciente está poco motivado, el terapeuta está poco motivado. Yo había escrito algo y de pronto hoy lo releí un tiempo después y charlando, mientras iba leyendo y charlando de lo que había escrito, se me iban ocurriendo cosas que me parecían sumamente interesantes en la conversación con el otro, pero al mismo tiempo en el proceso de la escritura. Y solo empezó a tener sentido la idea, tener sentido, consistencia, cuando me senté. Sí. Me senté, lo puse por escrito y se maduró una idea que hoy alguien me dio un feedback positivo y me dijo, esa idea me ayudó. Sí. Es decir, creo que para aprender a ser un buen terapeuta hay que poder escribir también. Sí. No solo las historias que tienen escribir historias es no solo dar cuenta, sino me parece que es interesante, sino escribir un poco de lo que estamos haciendo. Me parece que nos ayuda a pensar 2 o 3 veces y profundiza nuestro conocimiento. Entonces, estos son consejos que me parece, o ventajas. ¿Te parece que hay alguna otra ventaja en el proceso de la escritura para un terapeuta? Aprender a pensar, aprender a construir argumentos, aprender a apropiarse de los ejercicios y recomendaciones y tener que pensarlas en el sentido de, ok, vas a poner un ejercicio y cuando tenés que transmitir un ejercicio empiezan a aparecer toda clase de problemas que no aparecen cuando solamente lo lees. Y ahí pasa lo mismo con dar clases. Para mí dar clases y escribir es como un continuo en términos de la función de aprendizaje que tiene para mí. Pero creo que una de las cosas más importantes que te da es esto de hacer enseguida surgir las dificultades de la práctica, las asperezas de lo que estás tratando de transmitir y te ayuda a llevar mejor eso a el consultorio. Y definitivamente escribiendo creo que he aprendido muchísimo sobre cómo hacer ACT, de cómo transmitir ACT, pero sobre todo de qué hacer en el consultorio, porque al tratar de buscar formas claras de comunicar algo al público, las aprendo yo. Me parece una buena lista de sugerencias. Sí.